Morales tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Hablo en mi condición de cuasiponente o de exponente, porque participé al comienzo en los debates de los ponentes hasta que tuve que advertir la posibilidad de un impedimento y por eso preferí retirarme de la ponencia y manifestar esa condición de impedimento. Esta sería la 40ª reforma que se aprueba, de ser aprobada, a la Constitución de 1991. 40 reformas en 24 años, mientras que la Constitución del 86, que decíamos había sido reformada muchas veces, alcanzó a tener 70 y algo de reformas, y la Constitución americana en 225 años apenas 20 enmiendas. Yo creo que eso pone de manifiesto las debilidades de la Constitución del 91. Nos embelezamos con la parte dogmática y el discurso de los derechos fundamentales y no hemos reconocido las deficiencias en el planteamiento institucional, en la arquitectura institucional que dejó hecha esta Constitución. Y por supuesto, yo creo que el tema de hablar de equilibrio no debe ir solamente a atacar el tema de la reelección. Yo no soy catastrófica, ni creo que fue la reelección la que el mayor atentado contra la Constitución. Creo que sí, que fue un hecho muy grave, que acabó de desdibujar la institucionalidad que pretendió diseñar la Constitución del 91, pero la Constitución del 91 tuvo un planteamiento que no fue el del equilibrio de poderes. Y no fue el del equilibrio de poderes porque la Constitución del 91 partió de un enunciado y fue el de la hostilidad a la política. La política estaba satanizada por los constituyentes del 91, pues acordémonos la configuración de la constituyente del 91 con una representación nutrida del M-19 que obviamente descreía de la política y de la forma de hacer política y del Congreso, con una participación de Álvaro Gómez Hurtado que también renegaba del Congreso y con muchas mañas del Congreso que se pensaba tenían que acabarse y la Constitución y los constituyentes prometían la renovación del ejercicio de la política. Aquí se aplicaría lo que Martin Luther King dijo en ese famosísimo discurso, tal vez el más famoso del siglo XX, que la Constitución que dejó un pagaré impagado, un cheque que no pudo cobrar el pueblo, y era precisamente el de la renovación de las costumbres políticas. Se nos prometió que era la Constitución de la paz, y creo que no ha conocido historia más violenta el país que la de los años 90 y 2000. Se nos habló de terminar con la corrupción y las prácticas políticas de hoy no tienen comparación con las prácticas políticas de antes de los 90. Los auxilios parlamentarios tan reprobables y tan reprochados en la Constitución del 91, creo hoy que solamente serían una versión Hello Kitty del clientelismo político, una versión para dummies del clientelismo político, frente a lo que hemos visto después, porque es que además se hizo con unas estrategias tan tecnificadas en el presupuesto, y el primero que se inventó la forma de hacerle el quite a los auxilios parlamentarios fue el ministro de Hacienda Rudolf Holmes, creando una cosa que se llamaban los fondos de cofinanciación. Luego se habló de los cupos de inversión y de los cupos indicativos, y eso ha mantenido esa práctica corrupta pero potenciada del clientelismo que deslegitima la manera de hacer política y que mantiene rehén de las decisiones del gobierno a los congresistas. Pero por si fuera poco, la independencia del Congreso, que nunca ha sido mucha, ahora sí, o después de la Constitución del 91, entró en franca retirada. No se corrigieron los vicios,
pero se le quitó lo poco de libertad y de independencia que tenía el Congreso de la República al establecer un presumible equilibrio que establecía una serie de controles cruzados frente a los cuales el único que fue objeto de controles fue el Congreso de la República. El Congreso de la República, los congresistas responden penalmente ante la Corte, tienen una jurisdicción especial del contencioso administrativo por una responsabilidad disciplinaria, judicial, que es la pérdida de investidura, y para colmo de males, el engendro que no conozco en ninguna otra parte en el derecho comparado, es que también responden disciplinariamente como si se tratara la misión del congresista, igual que la de cualquier servidor público, ante un funcionario administrativo que los disciplina con destitución como es el Procurador General. Naturalmente eso hace que tengamos un Congreso absolutamente débil, falto de independencia, incapaz de realizar la misión y la función política para la cual deben existir los congresos en el mundo. Y ayer lo vimos, senador Rangel, esos 13 impedimentos que se presentaron aquí parecían un sainete. Usted dijo que era algo como kafkiano. Además, hasta la forma de presentarse, a uno le da risa. Se presenta el impedimento, se sale de la sesión como si no existieran teléfonos celulares, WhatsApp. Eso es unas presentaciones un tanto histriónicas, lo que hace el Congreso a lo que se ha visto obligado a hacer por razón de esa figura de pérdida de la investidura por conflicto de intereses. Y es que aquí todo se volvió conflicto de intereses. Hemos llegado al absurdo que el congresista que domina una materia, por razón de la experiencia que tiene, por razón de la profesión que ha ejercido, generalmente tiene que declararse impedido, y entonces de lo único que no puede hablar en el Congreso es de lo que sabe. Conocí un senador que en la época en que había suplente, trajo como suplente suyo a un dirigente del gremio de los transportadores. Entra él a la Comisión Sexta, y comisión que tiene que ocuparse de la educación, infraestructura, comunicaciones y transporte, y este senador suplente de lo único que sabía era de transporte. Por supuesto, él no sabía mucho de comunicaciones, por supuesto, desconocía mucho el tema de la educación, y desde el primer momento se tuvo que declarar impedido en todo lo que tenía que ver con transporte. Luego privó al Congreso de su experiencia como conocedor del gremio del transporte y tuvo que mantener su boca cerrada durante el tiempo que ocupó esa curul. Hemos llegado a tal absurdo porque todo lo judicializamos. Tiene usted razón, senador José Obdulio Gaviria. Y miraba yo de dónde nace ese tema del conflicto de intereses y cómo lo resuelven más racionalmente otros países, sin el miedo que se le tiene a los medios de comunicación, que si hoy sale aquí algo van a decir mañana la senadora Vivian Morales está pidiendo otra gabela para los congresistas. No, estoy pidiendo que el Congreso recupere la libertad y la independencia de discutir, porque la única razón que tenemos de estar aquí es la de poder adelantar un debate sin talanqueras, como lo garantiza o como lo pretendió garantizar el principio de la inviolabilidad parlamentaria. Y el conflicto de intereses nace por primera vez en el derecho constitucional en 1976 en Gran Bretaña, cuando se le obliga a los parlamentarios a hacer conocer ante la Cámara en la cual se discutían los temas razones que pudieran viciar o por lo menos afectar su imparcialidad. Entonces, motivos económicos, por lo general, esos de índole moral no son muy conocidos, además porque se abre una nube enorme de discusión sobre qué es y hasta dónde puede llegar un impedimento por razones morales. Y lo que pasa es que al hacer conocer el conflicto de intereses, al hacerlo público, se está haciendo transparente la condición del posible interés que tiene un congresista en un tema o del conocimiento que tiene en un tema, y ya los demás congresistas lo tomarán con beneficio de inventario, pero no lo excluye de participar en el debate. Igual sucede en Alemania. Y por eso yo creo que aquí, para hablar de equilibrio, tocaría empezar por hablar de eso. ¿Qué es eso del conflicto de intereses y las recusaciones? Es que llegamos al absurdo de un ciudadano recusando al senador Cepeda y de una comisión de ética diciéndole que no podía mencionar un nombre porque si no iba a ser objeto de la posible pérdida de investidura. Lo único que puede
volver a darle libertad e independencia al ejercicio del Congreso es acabar con esa figura, que la pérdida de investidura no sea por conflicto de intereses, sino por no haber declarado el conflicto de intereses. Que se declare el conflicto, que lo conozca la prensa, que lo conozcan los medios, que lo conozcan los congresistas y el congresista pueda debatir. Y si ustedes se dan cuenta, a eso es a lo que nos está llevando la práctica. Porque lo que ustedes han presenciado es que se plantea el conflicto, el Congreso lo niega, vuelve y entra el senador, habilitado ya porque hizo conocer su conflicto de intereses. Sin embargo, queda por fuera la posibilidad de que alguien que acecha ese último lugar que quedó en la lista y que quiere entrar al Senado, le busque quien le arme una demanda de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado. Entonces, la Constitución del 91 no cumplió con aprestigiar la política. Al contrario, ha sido más desprestigiada y yo creo que sería muy bueno, por ejemplo, para hablar de equilibrio de poderes, hacer transparente la manera como los congresistas participan en el tema de las partidas presupuestales. Es que a eso vienen, a defender unos intereses regionales, pero no por debajo de la mesa y no en la transacción fácil de que yo te voto este proyecto, pero me pones una partida presupuestal para este alcalde y yo le digo a ese alcalde con quién tiene que contratar. Aquí debería ser eso claro. Tranquilo, el congresista viene a representar unos intereses, hágalos conocer de los congresistas, de los medios, de la provincia, de la región en donde está y que se sepa claramente que vino a hacer una intermediación de su región frente a la cual tiene todo el derecho constitucional. Entonces, como se debilitó tanto el papel del Congreso, en las instituciones no existen vacíos de poder. Esa debilidad del Congreso se llenó con una especie de gobierno por la puerta de atrás de los jueces. Y es que los jueces realmente asumieron los mismos vicios del Congreso, se volvieron clientelistas, y díganme a mí que fui fiscal general, se volvieron clientelistas los magistrados de las Cortes, les gustan los puestos. Y la Corte Constitucional también asumió un papel que hoy ya no es Corte Constitucional, se llama la Corte Constituyente. Ustedes olvídense, señores congresistas, que son constituyentes derivados. Aquí el único poder constituyente quedó en la Corte Constitucional, que se ha venido autohabilitando sucesivamente y otorgándose competencias que no le corresponden. La Corte Constitucional dijo, no, las reformas constitucionales las podemos controlar de ahora en adelante, no solo por vicios de procedimiento que dice la Constitución, sino que nos inventamos el camino de la competencia para entrar a examinar los vicios materiales y tenemos una Corte que ahora está tumbando cuanto acto legislativo le provoca por razones de fondo y no solo de forma. Luego, hablar de equilibrio de poderes en esto tiene que ser algo mucho más ambicioso que los alcances mismos de este proyecto. Los alcances de este proyecto obviamente van a conjurar algunas de las cosas que no están funcionando bien en la Constitución, pero si no tenemos un norte, si no tenemos claro cuál puede ser la filosofía de este proyecto, tenemos la gran posibilidad de errar. Porque entonces sacamos, le ponemos a las Cortes entonces nuevas condiciones, les quitamos las funciones electorales y nos preguntamos, ¿y entonces quién va a elegir ahora a los magistrados de las Cortes? ¿Cómo se van a elegir? Y es algo que este proyecto, a mi juicio, no resuelve satisfactoriamente. Y entonces decimos, bueno, vamos a sacar el tema de procurador y contralor y vamos a buscar una nueva forma de elección del contralor o del procurador, y se han hecho propuestas sin duda de muy buena fe, que le suenan bien al oído del público, pero que son terriblemente perniciosas. Eso de hablar de convocatorias públicas para los altos cargos del Estado es seguir demeritando el papel y la función de la política. Yo creo que el Congreso tiene que seguir eligiendo al procurador y al contralor porque el Congreso es el que tiene la legitimidad democrática y lo puede hacer con una responsabilidad política ante el país. ¿Ustedes creen que es mejor que vengan aquí 100 candidatos a una convocatoria pública para contralor que se autonominen y que luego le hagan una calificación de los diplomas y eso los habilita para que sean elegidos contralores o procuradores? Se equivocan, se equivocan.
Esos cargos deben tener otros juicios distintos que no radican únicamente en las capacidades intelectuales, en el número de diplomas, sino que tienen que ver con otra cosa que se llama el carácter, el juicio político, el sentido de la política, que son elementos que tiene que juzgar el Congreso de la República. Yo creo que el tema de los organismos de control también lo tomamos aquí y lo tomamos muy tímidamente. Se trata de poner unas inhabilidades, de que no puedan aspirar a ser magistrados, fiscal, 4 años de inhabilidad, pero no vamos a fondo sobre lo que significó el sobredimensionamiento de los organismos de control después de la Constitución del 91, el papel del procurador, y no me refiero solamente por el tema del señor procurador Ordóñez, la Procuraduría necesita una cirugía a fondo. Algunos incluso han dicho que debería desaparecer porque muchas de sus funciones hoy ya no tienen explicación alguna en un sistema penal como el acusatorio, en un sistema en donde existe un defensor de derechos humanos que nunca, el defensor del pueblo, que nunca ha podido expandir la verdadera la amplitud, sus competencias, porque no se sabe dónde comienzan las de él y dónde terminan, y terminamos llevando una serie de organismos que se entrecruzan en las competencias y que nos salen excesivamente onerosas desde el punto de vista presupuestal y excesivamente ineficientes desde el punto de vista de un Estado de Derecho. Yo considero entonces que lo importante al asumir el debate de cada uno de esos artículos es pensar en qué norte le vamos a dar a esta reforma. Si vamos a volver a buscar una capacidad para este Congreso, de que sea un órgano relegitimado, con las facultades, la libertad y la garantía de poder traer aquí y discutir aquí de verdad los temas que le importan al país, porque esos temas cada vez menos vienen aquí y cada vez más se van por el lado del Ejecutivo, por el lado de los jueces. Y si ese es el norte, entonces podemos empezar a asumir cada uno de los artículos con una claridad sobre el punto al cual queremos llegar. Sin embargo, no me hago muchas ilusiones. Creo que una de las cosas más importantes en esto será equilibrar la posibilidad de que todas las autoridades de este país respondan. Que todas las autoridades del país respondan penal y disciplinariamente. Es necesario que esta reforma vaya hasta lograr ese cometido, porque si no, ese equilibrio no se logrará y seguiremos aquí los congresistas amordazados, temerosos, víctimas de las denuncias de los enemigos, de los anónimos que nos quieren perseguir y cobrar en las Cortes lo que no lograron ganar por medio de los votos del pueblo. Yo apoyaré puntos de esta reforma, tengo propuestas para muchos con los cuales no estoy de acuerdo, pero creo que lo apoyaré bajo el entendido de que estaré guiada por el principio de que hay que fortalecer las condiciones institucionales del ejercicio de la política en el Congreso y que hay que dejar de mirar la política con ese tono vergonzante con que nos trató la Constitución del 91 y que nosotros desafortunadamente nos lo hemos creído, y hoy no hay figura o servidor público más vergonzante, más temeroso de su condición que la figura del congresista. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, senadora Vivian Morales. Tiene la palabra el senador Manuel Enrique Rosero.